Bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, dedicada a un tema que a mí me ha emocionado mucho, que a mí me ha motivado y que espero que para ustedes sea también un tema interesante. Precisamente al tema misterioso de la memoria. Y empezaría con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué algunas cosas que me quiero acordar de ellas me cuesta tanto recordarlas? ¿Por qué de repente digo, ay, sí, lo tengo en la punta de la lengua, se me escapó, sí lo sabía, lo tenía, al punto que a veces nos desesperan, y otras cosas que no quisiéramos acordarnos de ellas, vienen y vienen y vienen y vienen con mucha frecuencia, con mucha asiduidad, y vienen constantemente a nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué este tema del misterio que somos los seres humanos? A veces es así, ¿no? Como el cerebro, como la mente nos juega también de esas maneras, como vamos adquiriendo facultades todos los días. Por ejemplo, en ciertas edades podríamos decir que nos vamos haciendo un poco más sabios, vamos adquiriendo más herramientas para resolver, para vivir, pero también vamos perdiendo otras facultades que nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Pues que antes caminaba, antes pensaba, antes resolvía más rápido, antes decidía con más prontitud, y ahora me cuesta trabajo. Y bueno, vamos a reflexionar sobre ello. Entonces, lo primero, la reflexión inicial. Saber que mi memoria es vulnerable, o sea, saber que mi memoria, aparte de ser una gran aliada, que me acuerdo de cosas y que me olvido de cosas, también tiene su parte como, entre comillas, defectuosa, me hace humilde, pues sé que lo que recuerdo es una pequeña parte de lo que sucedió. Repito la investigación que se hizo, ¿no? Te preguntan ahora de cosas que te pasaron en la infancia. Vamos a ver que uno de los 7 pecados nos habla precisamente del sesgo, que es como del sesgo que le damos, de la interpretación que le damos a lo que nos pasó. Y que ese sesgo depende mucho de nuestro estado de ánimo actual. Estoy con mis amigos de la infancia, empezamos todos a recordar anécdotas y a reírnos a carcajadas. En ese momento alguien me pregunta, oye, José Luis, pero tu infancia ¿cómo fue? Y digo, ay, padrísima. No, hombre, salíamos a la calle, éramos libres. Sí, pero un día estoy recordando tristezas que nos pasaron, peleas que tuvimos, abusos entre familia, y me dicen, ¿y tu infancia cómo fue? Y a lo mejor digo, híjole, difícil, complicada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros inventamos un poco lo que sucedió. Con tu memoria pasa lo mismo, ¿no? Por lo que, por ejemplo, el encuentro entre nosotros puede ser el de 2, aquí en esta comunidad, el de 20 aprendices que se encuentran en un momento del viaje para enriquecerse, para enriquecer mapas, recuerdos, para corroborar. A veces los hermanos, uno cuenta una historia y otro otra. Y los dos piensan que la suya es como sucedió y la del otro es un invento. Pero resulta que no, que como la memoria se asimila o se guarda por emociones, pues depende de lo que vivió cada uno. Y un acontecimiento que para un hermano fue muy importante, para el otro no tuvo ninguna importancia, y uno no se acuerda y el otro sí, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va llevando a la conciencia que todos, por ejemplo, todos nosotros estamos aquí, tenemos memoria, sí, pero cada uno lo aplica de una manera. Entonces, eso nos lleva a la interdependencia. Tú y yo somos iguales pero diferentes. Entonces, lo que tú aplicas, lo que tú tienes, lo que tú pones en juego en un equipo, no lo puedo poner yo. Entonces, cada uno vamos poniendo lo mejor que tenemos y lo peor que tenemos. Y tenemos que aprender a filtrar para decir, en el fondo todos somos iguales, todos somos uno, pero cada uno tiene una parte concreta que aprender, que enseñar, que vivir.
Dice el autor, sugiero que los pecados de la memoria son más bien un precio a pagar por procesos evolutivos y adaptativos y funciones o funcionales que nos resultan útiles en muchos momentos. Es como si nuestro cerebro dijera, híjole, tengo lleno el tambo, pero esta información que acabo de recibir me es muy útil, pero no sé dónde ponerla. Ay, entonces el mismo sistema dice, mira, vamos a quitar esta que ya no la has utilizado y vamos a poner la otra, ¿no? Como si tú abrieras un cajón de tu closet y dices, ay, mira, esto hace 5 años que no lo uso, lo regalo. Y aquí me queda espacio para meter otra cosa. Pero luego se te olvida que lo regalaste y tiempo después dices, ¿dónde estará aquella blusa que me gustaba? Y la buscas y no te acuerdas. Hasta que alguien te dice, ay mamá, ¿qué no te acuerdas que un día la regalaste? Ah, bueno, eso es, ¿no? Evolutivo y adaptativo significa esto, es como que nuestra memoria va usando recursos para depurar. Por otro lado, fíjense esto que dice otro psicólogo, pero que lo menciona en este libro el autor, ¿no? Es Steven Pinker, que es un psicólogo evolucionista. Dice, hay una técnica inversa. Me llamó la atención porque, bueno, aquí le estamos llamando biografía inversa. Y él dice, la técnica inversa del entender el por qué a veces se nos olvidan cosas o no recordamos o recordamos unas que no queremos, dice, en la técnica progresiva, que es la que él usa, dice, diseñamos una máquina para que haga algo. O sea, y él pone, bueno, ahí nos va hablando de que el ejemplo que pone es un poco antiguo, pero sirve, ¿no? Dice, desciframos, dice, la técnica inversa es lo que hacen los científicos de Sony cuando Panasonic anuncia un nuevo producto. O al revés. Compran uno, lo llevan al laboratorio, lo desmontan y tratan de averiguar para qué sirve cada elemento y cómo se combinan todos para que el aparato funcione. Es decir, eso dicen que los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron mucho. Viajaron por todo el mundo con sus cámaras y todo lo que les llamaba la atención lo fotografiaban, ¿no? Y luego iban y decían, ¿cómo podemos hacer nosotros algo igual que esto? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve, no sé, un teléfono? ¿No? Pues para hablar, para sacar fotos, para esto, para esto. Entonces desmontan y dicen, ah, mira, aquí está lo de las fotos, vamos a mejorarlo, vamos a sacar otro mejor. Entonces, él dice, bueno, un poco así funciona la memoria. La memoria es como si la inteligencia en general del ser humano estuviera diciendo, ¿para qué fue creado esto? Y si ya es obsoleto, lo cortamos, ¿no? Pasa en la famosa poda neuronal en la adolescencia, ¿no? Que el niño siente tantas culpas de las fantasías que vivió de chiquito, que las tiene que borrar. Entonces, de muchas cosas de la infancia no nos acordamos para tener otras conexiones que sean más actualizadas a lo que necesitamos, ¿no? Bueno, esto un poquito como general de todos los elementos de los pecados de la memoria. Vamos con el primero. Acuérdense, le llamamos pecado por decir algo que sucede. El primero es el transcurso, o sea, el transitar del tiempo. Según pasa el tiempo, se desdibujan los datos menos relevantes y se crean interferencias en el recuerdo debido a experiencias similares posteriores. Imagínate que tú eres alguien que te gusta mucho discutir y un día discutiste con tu tía sobre religión y te acuerdas, es que mi tía es de tal religión, pero es obsesiva, es obsesiva. Pero luego han pasado 10 años y has discutido con tu prima, con tu tía miles de veces. En todas las fiestas discuten y hablan. ¿Qué ha hecho tu memoria? Pues ha ido introduciendo cosas. Entonces ahora un día te acuerdas de que tu tía y la religión y dices, ah, mi tía siempre ha sido obsesiva, pero cuentas un dato que no es de hace 10 años, sino pasó hace 3 años en otra discusión. Pero tú ya lo hilaste ahí, te crees que es verdad y además lo defiendes, ¿no? ¿Para qué nos sirve el que se desdibujen unos datos, se acomoden, haya interferencias, mezclemos cosas? ¿Para qué es útil eso? Uno,
Pues para hacer nuestras propias podas neuronales. Muy útil el transcurso para eso. Oye, yo me acuerdo, tía, que... Y dice mi tía, no era así. Mira, en aquel tiempo, lo que pasa es que yo me cambié de religión. Ah, oye, qué bueno que me dices, porque yo me había metido en la idea. No es así. Pero luego una de sus hijas, una prima, dice, ay, mamá, eso tampoco es como tú lo cuentas, acuérdate. Y entonces entre todos construimos la verdad. La verdad está muy repartida. Entonces, primer pecado, el transcurso, o sea, el tiempo. Decimos, el tiempo todo lo cambia. ¿Hay olvidos? Sí. ¿Hay mentiras que nos contamos? La mayoría. O sea, simplemente, si yo ahora me callo y les digo, a ver, escriban lo que dije en los últimos 5 minutos, y lo escriben todos en el chat, cada uno escribe cosas diferentes. ¿Cuál es la verdad? Ninguna, porque a lo mejor luego escuchamos la grabación de lo que dice y no coincide. Bueno, eso es lo que hace nuestra memoria. ¿Es malo? ¿Es bueno? Es adaptativo. Ahora, quiero aquí que hagas una parada y pienses en algo que yo he pensado en estos días. Digo, wow, si yo me acordara de todo nítido de lo que me ha pasado con mi esposa, con mi hija, qué tormento, Madre Santa. O sea, qué tormento sería, porque hay cosas que no me gustan, entonces obviamente esas que no me gustan, la memoria las ha tapado. Entonces, esto es adaptativo. Un segundo elemento se llama distracción o distractibilidad o distraibilidad, de cualquier manera se puede decir. ¿Qué sucede? Que mi atención no está totalmente puesta en algo, ¿no? Me ha pasado muchas veces, digo, anoche mismo que estaba preparando una cosa de estos, me dice mi esposa, cuando acabes te sube la ropa, porque allá al lado está la lavadora que está ahí. Y digo, sí, yo ya ni me acordé, porque yo estaba en otra cosa aquí. Y en la mañana, cuando bajé y vi el canasto de la ropa, dije, esto se me olvidó anoche. Pero me acordé hoy, ¿sí? ¿Por qué nos distraemos? Dice, porque la atención no está focalizada en aquello que queremos recordar. Un ejemplo es cuando no recordamos dónde hemos dejado las llaves al entrar hablando a casa por teléfono. Andaba hablando con alguien, llegué, dejé mis llaves, dejé mi abrigo y luego digo, ¿y las llaves? Ay, pero siempre las dejo metidas en la bolsa. Sí, pero esta vez no las dejé ahí, ¿no? ¿Para qué es útil la distraibilidad? Para poner atención. Entonces tengo que poner más atención. Sí, todos tenemos que poner más atención. Y esto no es solo de grandes, esto le pasa a los chicos y esto pasa mucho también por esto. O sea, dedicamos tanto tiempo a las redes o confiamos tanto. Me pasó una cosa, ¿no? Con un amigo el otro día, le hablo y me dice, ¿quién eres? Y a mí me dio risa porque nos hablamos de alguna manera frecuentemente. Y digo, ¿en serio no sabes? No, ¿quién eres? Y yo, soy José Luis. ¿Cuál José Luis? ¿No? Entonces yo le dije, oye, me estás preocupando, ¿eh? Espérame que... Y luego me dice, es que se me borraron todos los teléfonos de mi teléfono, se me perdió la memoria, no sé. Ya, mira, también ponemos tanta fe en el aparato que se nos olvida ya usar la atención. Un tercer elemento. Este me gusta mucho, ¿no? Porque es la atribución errónea. O sea, atribuirle algo a una cosa que es mentira, pero que yo no sé que es mentira. Híjole, esto me suena mucho. Esta película ya la había visto, pero no sé cómo se llama. A medida que va transcurriendo, yo eso se lo digo mucho a mi familia, les digo, tengo tanta suerte de no acordarme de los finales de las películas, porque ustedes ya saben el final y yo no, y yo ya la he visto también, y a medida que la voy viendo me voy acordando. Fíjense esto, al recuperar los datos que están en nuestra memoria, le atribuimos, bueno, esto se le atribuye a que somos muy imaginativos, que es cuando en realidad han sido facilitados los datos que le atribuimos a algo a nivel subliminal, por ejemplo, en algo que vimos, en otra cosa, algo que leímos o una película. Entonces quiere decir, yo me acuerdo de una imagen, de un suceso, y lo voy contando, pero partes que le pongo ahí
no son verdad de ese suceso, son de otro, o son de algo que leí. Entonces aquí también, ¿para qué me puede ser útil saber que sí es verdad? Es como cuando decimos, es que le echa mucho de su costal, ¿no? Eso le echa mucho de su imaginación. Pues sí es verdad. ¿Para qué sirve? Para relativizar. Oye, eso que me cuentas, yo lo tengo en otra versión. Viene tu versión. Adelante, me siento abierto porque yo sé que no todo es como yo lo recuerdo. Imagínense cuántas cosas se liberarían. Hay resentimientos. Tengo un par de amigos que llevan más de 40 años sin hablarse. Más de 40, porque yo llevo en México 42 y cuando me vine ya no se hablaban. Entonces digo, wow, yo creo que de verdad no se acuerdan cuándo empezaron a no hablarse ni por qué, pero no se hablan, ¿no? Un siguiente elemento, no sé si es el quinto o el cuarto. Este es la influencia que tenemos, los sugestionables que somos. Sucede cuando de forma voluntaria o involuntaria alguien manipula nuestros recuerdos. Esto pasa mucho, sobre todo con los niños. Con los niños cuando hay conflictos entre los padres. Me ha tocado ver y contemplar a algunos niños que los padres se divorcian y que tienen que ir a la corte o tienen que ir con los abogados para ver a quién le dan la patria potestad. Y a veces los niños se sienten tan amenazados o tan influidos por uno de los dos que ese miedo, esa influencia les hace recordar de otra manera. O se preparan tanto para dar una respuesta que tienen que dar que luego se la creen, ¿no? Dice, por ejemplo, esto puede producirse mediante preguntas hechas por personas hábiles. Un buen abogado hábil para manipular, ¿no? O bien oír en forma repetida, por eso es muy importante, ¿en qué piensas repetidamente? Un acontecimiento que no has vivido, pero que lo oyes y luego crees que sí lo has vivido, ¿no? Cuando somos muy egocéntricos en algún tema, esto nos pasa mucho, ¿no? Bueno, ¿para qué puede ser esto útil? Pues muy útil para validarnos, para decir, esto es mío, esto me lo creo, esto sí me pasó, cuándo me pasó, cómo me pasó. Y también para validarnos, para decir, todo lo que a mí me ha pasado es bueno, es valioso, es válido. No bueno en el sentido moral, no bueno en el sentido agradable, sino es mío, se vale. Un siguiente elemento, el sesgo, ya se los platicaba hace ratito, ¿no? El ser propensos a algo. Y dice, en un momento de felicidad, cualquier adulto puede recordar con cariño y alegría su niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos coherencia a lo que pasó, relacionándolo con algo que ahora está pasando, para que tenga concordancia, para que tenga hilación. Pero eso es inconsciente, ¿no? Si yo ahora cuento, vamos a suponer, estás tú hablando con tus hermanas en Navidad o con una tía. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitas y teníamos dulces? Ay, entonces sí, de esos dulces de piñata que no tenían envoltura y te empiezas a meter en eso y te lo crees y dices, ay, qué felices eran las Navidades entonces. Sí, pero hay por ahí una prima que dice, ay, sí, pero yo sí me acuerdo aquel año en que se murió el primo chiquito, justo un día antes de Navidad, y entonces, pum, baja todo el nivel, todos se ponen tristes, y uno dice, sí, desde entonces ya no son igual las Navidades, ¿no? O sea, este sesgo que le damos, que nosotros creemos que es verdad, ¿eh? Por eso decimos, ¿para qué es útil? Pues para editar la historia. Este es un ejercicio que en otros diplomados hemos hecho. Editar significa contar tu historia de manera que te construya. O sea, yo voy contando la historia sin que sea mentira, sin que invente, pero digo, esto que me pasó creo que ahora me es útil. Sí creo que fue difícil aquel abuso que tuve, pero me hizo ponerme lista, ponerme atento a lo que me estaba pasando. Otro elemento, la persistencia. Este sucede sobre todo con recuerdos negativos, ¿no? Ya es un hecho, ya lo hemos mencionado, que las situaciones con carga emocional son las que mejor recordamos. Ahora,
Cuando esa carga emocional es negativa, especialmente de contenido traumático, trae consigo un recuerdo reiterado, compulsión a la repetición. Viví un temblor y ahí murió mi padre. Viví un abuso de chiquito y, bueno, me ha pasado, ¿no? Con algunos pacientes que, por ejemplo, dicen, no me acordaba de ese abuso hasta que murió tal pariente y ahora que murió tal pariente me encontré ahí con la familia y de repente me acordé de algo que me hizo mi primo de chiquita. Y ahora lo tengo nítido, ¿no? Lo traumático a veces no se recuerda, pero el trauma se revive. Por eso a veces estas cosas traumáticas en una terapia o en algún sistema, en algún curso o algo, se reactivan y ese es el momento de sanarlas, ¿no? Pero también vean que lo obsesivo se nos va más en lo negativo, ¿no? Y que la gente nos acordamos más de esas partes que fueron duras en nuestra vida. ¿Para qué hace la memoria esto? Para prevenir. Pero hay que tener cuidado, no siempre lo usamos para prevenir. Pero la idea de la persistencia es decir, cuidado, abusaron de ti, que ya nadie abuse. Cuidado, hubo un temblor, cuando sientas algo, corre. Cuidado, hubo tal percance, cuando te sientas así, ponte lista. Para eso sirve. Pero hay veces que nosotros, cuando aparece, lo contamos y lo que se hace es una verdad en nosotros. Y por último, el bloqueo. Esto que nos pasa a todos, que lo tengo en la punta de la lengua, es como aletargar la logia, la palabra, ¿no? No lo puedo decir. Y técnicamente se dice, bueno, hay un desfase entre la evocación del recuerdo y la producción a nivel fonológico, o sea, a nivel verbal. Entonces es como si en un lado de nuestra memoria estuviera el recuerdo, me acuerdo, entonces estoy aquí hablando y digo, bueno, como dijo tal, de esta película, ¿cómo se llama? Y entonces no me acuerdo de cómo se llama, porque el habla tiene otra conexión que no es la misma del recuerdo imaginativo. Esto a medida que vamos envejeciendo pasa más porque a veces hay menos conexiones, aunque hay esa plasticidad, pero no tenemos ya las conexiones directas. Cuando nos acordamos, cuando nos relajamos, entonces ya aparecen las dos, ¿no? El famoso chiste que ustedes lo habrán oído miles de veces, yo ya ni sé cómo contarlo porque cada vez se me olvida, ¿no? Pero que está un hombre hablando con otro y dice, no, hombre, me dieron unas pastillas para la memoria buenísimas, tú te las deberías tomar, ¿no te acuerdas de cómo son las pastillas estas que me dieron, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Digo, no me acuerdo, pero es como esto de que te quiero, no te quiero, me quieres, no me quieres, esta que es como una flor, ¿cómo se llama? Que es amarillita y le quitas una hoja, me quieres, no me quieres, y ya uno de allí dice, Margarita, ah, sí, Margarita, ¿cómo se llamaban las pastillas esas que me dieron para la memoria? Sí, o sea, es esta parte del bloqueo, ¿no? Entonces, cuando menos nos preocupemos, eso se lo aprendí a Claudio Naranjo en unas conferencias, que ya de viejito se le olvidaban la mayoría de cosas y decía, esto no me acuerdo quién lo dijo, es más, no me acuerdo por qué lo estaba diciendo. Todo el mundo se echaba una carcajada y entonces hilaba, ¿no? O sea, así como al reconocer que ya no tienes esa obsesión por acordarte o que no tienes el miedo de que, hijo, le voy a decir y no me voy a acordar del autor y mis alumnos se van a burlar de mí. Cuando te relajas y te liberas, entonces aparece y aquello que se había desfasado otra vez se liga en la misma fase. Bueno, estos son los 7 pecados que, como ven, son situaciones que, bueno, a algunos a lo mejor nos consuela oír que a todos les pasa. Hago una reflexión final de esto y ya nos vamos a compartir. Básicamente, ¿qué reflexión? Fíjense, por un lado, digo, a mí me ha interesado mucho el tema de la memoria, principalmente, y esto que pongo en amarillo es mi propia experiencia que me motivó a meter en el misterio humano el tema de la memoria. A partir del sentimiento de miedo
por lo que sigue en mi vida. O sea, yo empecé a experimentar que se me olvidaban autores, que se me olvidaban ideas, ¿no? Me acuerdo que Juan Ignacio, el que fue mi socio de tantos años, que muchos de ustedes lo conocieron y tomaron cursos con los dos, algunos no lo conocieron, pero él me decía, ya no me acuerdo de muchas cosas. Iba a contar un chiste y lo tenía en la punta de la lengua y cuando lo fui a contar no me acordé, ¿no? Y yo en aquel tiempo siempre he tenido 10 años menos que él, pero a lo mejor él tenía mi edad, entonces a mí me empezaba a pasar, pero menos. Yo decía, bueno, todo el mundo dice que es normal. Cuando me empieza a pasar a mí eso, pues me empieza a dar miedo. Digo, a Juan Ignacio luego le pasó su infarto cerebral, si mi papá tuvo esto, sí. Y empieza a darme como el miedo, ¿no? Entonces, a partir de ese miedo, descubro mi modelo mental. Y mi modelo mental en ciertos momentos fue de desconfianza, ¿no? Por ejemplo, al no recordar nombres o olvidar, empecé a desconfiar de mi potencial, ¿no? De repente se me olvida una contraseña, de repente me dicen, ponga aquí su contraseña y me angustia, digo, otra más, con tantas contraseñas que hay que tener ahora, ¿no? Y eso tiene que ver, para pasarlo al contexto, y aquí en lo amarillo también pongo el método del diplomado, de la biografía invertida, es, siento ese miedo, lo conecto con un modelo mental de desconfianza, porque no recuerdo esto y lo otro, y digo, no sea que me vaya a pasar, y entonces también lo relaciono con el entorno. Claro, es que ahora ya cumplí 65 y además lo que ha pasado en mi familia y además, y lo relaciono con eso. Entonces, mi reflexión es, ¿qué pasa si yo cambio mi modelo mental? ¿No? Entonces, una de las cosas que me pasaron al final del año pasado fue que una de ustedes se mete al diplomado, me dijo, oye, en la UNAM, en Juriquilla, están haciendo una experiencia con gente mayor de 60 años para probar si en mindfulness ayuda a mejorar la memoria y todo esto. Hablé por teléfono y me metí al programa, ¿cierto? Está interrumpido por algunas razones, pero bueno, ya me hicieron 2 electroencefalogramas, me hicieron análisis de sangre, me hicieron un montón de pruebas psicológicas para ver mi capacidad intelectual, etcétera. Eso, el enfrentarme a todo eso, que en un principio me costó trabajo, me relajó mucho, porque en todo salí bien, en unas cosas salí alto, en otras en el promedio, en otras, pero entonces dije, entonces estoy bien, ¿no? Cambio el modelo mental, y al cambiar el modelo mental de decir, mira, ya chequé que no tengo que desconfiar, que esto es normal, que esto, qué padre, cambia mi estado anímico. Y por eso me gustó tanto este tema de la memoria y por eso lo metí aquí, porque dije, es importante a cierta edad como la que tenemos muchos de nosotros, que veamos que esto que nos pasa tiene su cosa natural. ¿Y qué es lo que se me ocurre que se puede hacer con eso? Y ahí va un poquito la reflexión que les hago. Mi reflexión principal va en el sentido de que la memoria es un gran recurso y que sigue su proceso, como todas las facultades que tenemos. Aceptación es la palabra clave. ¿Qué significa para mí en este tema la aceptación? 1, estar atento a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mis sensaciones, a mis emociones. O sea, lo primero que se me ocurre es estar atento. Lo segundo es reconocer que son míos en este instante. Se me olvidaron las llaves aquí en José Luis. No, es que estoy tonto. No, se me olvidaron. Híjole, se me encimaron estas citas aquí en a mí. Se me olvidó esto que lo tenía en la agenda y luego no lo leí. ¿A quién se le olvidó? A mí. Perfecto. Entonces, primero es aceptar y segundo es reconocer que eso es mío en este instante. ¿Qué significa? Que en otro instante a lo mejor lo encuentro, a lo mejor lo recuerdo, ¿no? Luego, valorar si hay algo más que puedo hacer en el sentido preventivo. Ese algo más lo pongo ahí en rojo. ¿Hay algo que puedo hacer en mi manera de comer, de beber, de ejercitarme, de descansar? Si hay algo que puedo hacer, lo voy a hacer.
Hay algo que pueda hacer en las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿Hay algo que pueda hacer? A lo mejor hay algún trabajo pendiente y que si lo hago me quedo más relajado y entonces no pongo tan estresada a mi mente. ¿Hay algo que pueda mejorar en mis equipos de trabajo? Si dirijo equipos, si pertenezco a equipos. ¿Hay algo que pueda mejorar en mi manera de aprender o de compartir? Por ejemplo, para algunos de ustedes meterse a este diplomado ha sido un reto, pero se han metido. Para algunos entrar a los grupos es un reto, pero entran. Ese es algo más. ¿Hay algo que pueda modificar en mi estilo de vida, de trabajo, de vacaciones? ¿Me puedo dar permisos? Yo ahora me voy dando permisos que no me los daba antes. No voy a ir de vacaciones a esto, no voy a hacer, es que el dinero, es que... Ahora digo, bueno, me va a dar igual, no voy a quedarme más pobre ni más rico, voy a hacer esto. Me atrevo, ¿no? Entonces, me responsabilizo sin culpa. O sea, una cosa es, tengo que, y otra cosa es decir, sí, esto es mío, yo me hago responsable, pero no soy culpable. Sí, creo que me equivoqué, creo que no lo hice bien, pero no me siento culpable, me siento el responsable. Y el disfrute. Disfruto de cómo es ahora, encontrándole sentido a la realidad. Entonces, bueno, estas son algunas de las reflexiones que a mí se me han ocurrido hacer al estudiar la memoria.